Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy La Pizarra va a estar dedicada al costumbrismo, poco explotado en el mundo del llano colombiano, que equivale a más de medio país. Por esa razón he invitado desde el Yopal al maestro Delfín Rivera Salcedo, poeta y literato nacido en Trinidad, Casanare. Es periodista por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en lingüística aplicada a la dialectología por la UPC de Tunja, donde presentó su tesis Léxico dialectal de la ganadería en Casanare, la cual fue laureada. El magíster Rivera es miembro del grupo de investigación Si Mañana Despierto de la UPTC, editor de varios periódicos, columnista y autor de 24 libros sobre literatura e historia casanareña. Se especializó en alta gerencia en la Corporación Universitaria del Meta y en dirección y gestión deportiva en la Escuela Nacional del Deporte. Es el director académico del Coloquio Nacional e Internacional de Literatura Triniteña, municipio del cual es el autor de su himno, así como presidente de la Academia de Historia Ramón Nonato Pérez. Soy el autor también del escudo de la Academia, por eso tengo la camisa puesta de la Academia. Y el maestro Delfín Rivera ha recibido diversos reconocimientos académicos con ocasión de su natalicio, precisamente mediante acuerdo del Consejo Municipal de Trinidad. El 29 de septiembre de cada año se conmemora el Día de la Literatura Triniteña. Maestro Delfín Rivera, bienvenido a La Pizarra. Muchas gracias, doctor Olano. Muchas gracias a la Universidad Gran Colombia por esta entrevista que pretende recuperar un poco la información escondida, perdida y poco recuperada de la historia y nuestro folclore, la historia de la llaneridad de los casanareños. Precisamente, maestro, ¿qué significa el Casanare en el contexto colombiano y como voz en su componente lexicográfico? A ver, Casanare es una palabra, un vocablo achagua. Casanare significa, inicialmente el vocablo se pronunciaba Casanari, pero en el contexto, en la pronunciación durante muchos años, se dificultaba más pronunciar Casanari que Casanare, por lo que la vocal E es más abierta. Y entonces la gente empezó a pronunciar Casanare. En achagua, Casanari significa río majestuoso de aguas misteriosas. Pero existió un dios Casanari, que era el dios bueno, sobre las márgenes del río Casanare, el actual río que divide al departamento de Arauca y al departamento de Casanare. Casanare ha sido una provincia muy abandonada, con muy poca población, pero en donde se desarrolló la mayor parte de la economía que se sostuvo inicialmente al virreinato de la Nueva Granada a través de las ganaderías, a través del tabaco, a través de la zarrapia y con los cueros y las grasas del ganado vacuno, también con la pluma de garza. Entonces fue una provincia muy rica. En Casanare se construyeron, se establecieron las primeras haciendas jesuitas, como la hacienda de Caribabare, la hacienda de Tocaría, la hacienda de Cravo, que desarrollaron en alguna medida la ganadería, soporte económico hasta nuestros días. Nosotros, cuando llegan los jesuitas, simplemente éramos indígenas, no conocíamos el caballo, no conocíamos el ganado vacuno, y ellos fueron quienes trajeron desde Europa esos ganados y nos convirtieron finalmente en lo que hoy somos, en el pueblo ganadero de Colombia. A raíz de eso cambió nuestra historia, cambió nuestra cultura y nos volvimos ganaderos y cambiamos nuestros cantos indígenas por los cantos de la llaneridad. Entonces Casanare, además de haberse convertido en la época de la colonia en un soporte económico importante para la Nueva Granada, se convirtió
también en el baluarte importante de la defensa, de la promoción, de la independencia de Colombia, de la Nueva Granada, frente al dominio español. Y entonces ahí surgieron los grandes hombres como Ramón Nonato Pérez, Presentación Buena Hora, Juan Nepomuceno Moreno y otros muchos más que se nos haría interminable describirlos, y se dieron las más importantes batallas y se convirtió en el proceso y en la primera provincia que se independizó del gobierno español. Entonces, posteriormente a eso, también Casanare se convirtió en la redención económica del país porque apareció el petróleo por primera vez, y es en Casanare donde aparecen los grandes yacimientos de petróleo y gas que le dieron la redención económica a Colombia, sin que el gobierno nacional hasta la fecha haya reinvertido esos esfuerzos económicos y esos recursos económicos en nuestra posibilidad económica. Jamás, el gobierno siempre nos ha mantenido abandonados. Eso podría decirles, doctor Olano, frente a lo que es Casanare. Además de que Casanare es un cúmulo, es una cultura propia, es una cultura que se ha venido fortaleciendo y que tiene un dialecto, que tiene unas formas de hablar, unas costumbres permanentes que nos permiten identificarnos como el pueblo más llanero del llano. Maestro Delfín, poco se conoce realmente de las luchas indígenas del Casanare. Se habla de los llaneros en la gesta libertaria que acaba de cumplir su bicentenario, pero muy poco se conoce precisamente de las tribus autóctonas, de los pueblos originarios, de estas tierras por las cuales también pasaron seguramente Alfinger y Federman. ¿Qué nos puede contar acerca de las comunidades autóctonas de Casanare? A ver, mi doctor Olano, la verdad es que poco se ha investigado. Los archivos en las anaqueles del Archivo General de la Nación hay muchísima información sobre las etnias indígenas que antes, cuando llegan los conquistadores europeos, entonces empiezan a tener una confrontación directa por la defensa del territorio. Por ejemplo, siempre se nos ha dicho que a Casanare, que a los llanos los conquistaron y los descubrieron los españoles. No es cierto. A nosotros los primeros que ingresaron por el lado de Barinas y por el lado de Arauca hasta llegar al río Upí, allí en la población de Villanueva, Casanare, fue Nicolás de Federman, el alemán. Él vino y llegó buscando a su jefe, y resulta que no encontraba, tuvo muchas confrontaciones. Por ejemplo, la primera confrontación que tuvo Nicolás de Federman fue la confrontación que se dio en el río Pauto, que usted conoce, ahí en el sitio ese del puente que une a San Luis de Palenque con Trinidad. Ahí Nicolás de Federman tuvo la confrontación con el cacique Chacuamare en el año de 1538, en un julio de 1538, un sitio que se llamaba Las Barrancas del Pauto, y ahí había un caserío de chiricoas. Los chiricoas, la etnia chiricoa es la etnia guerrera de la etnia guahiba. Entonces están los guajivos, que son los pacíficos, y los chiricoas, que son los guerreros. Y ahí había un cacique que se llamaba el cacique Chacuamare, que había acumulado, guardado ahí en sus bohíos, en sus ranchos de palma, había acumulado una gran cantidad de pescado seco. Desde 1535 o 38, los indígenas nuestros tenían la costumbre de secar el pescado para aguantar el invierno, para tener comida en el invierno, porque en el invierno los ríos eran supremamente caudalosos, no se podía conseguir casi pescado, y la marisca era mucho más difícil conseguirla en el invierno, además que la plaga, los zancudos, los jejenes, los tábanos, siempre estaban atacando a los indígenas. Entonces, Nicolás de Federman quiso arrebatarle su pescado seco a Chacuamare para dárselo a la tropa, y el cacique Chacuamare se enfrentó con Nicolás de Federman y le mató 6 soldados flechados
con veneno, con flechas untadas de veneno de curare. El curare es una planta que se cocina y se unta y es mortal. Tan pronto lo ataca uno le da un paro cardíaco y se muere. Entonces, Chaco Amare enfrentó a Nicolás de Fermán en julio de 1538. Lo enfrentó a Nicolás de Fermán. Posteriormente a 1538, mi doctor Olano, entonces viene el señor Hernán Pérez de Quesada por los lados de la Salina. Hernán Pérez de Quesada era el hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, y Hernán Pérez de Quesada le habían contado que en la Casa del Sol, que existía un templo muy rico en joyas, que se llamaba la Casa del Sol. Esa Casa del Sol está ubicada en el municipio que hoy se llama La Salina, que antes se llamaba el Pueblo de la Sal. Y ese Pueblo de la Sal había sido fundado por el cacique Chinivaque, y vivían en el valle de la quebrada del Chinivaque en La Salina. Entonces, el cacique Chinivaque era el que producía la sal para toda esta región, para toda la región de los llanos, para el intercambio comercial de los indígenas del llano con los indígenas de la serranía, y bajaban o subían los indígenas a conseguir sal para secar el pescado y para pues salar la carne y eso. Entonces el cacique Chinivaque tuvo una confrontación en agosto de 1541 contra Hernán Pérez de Quesada. Hernán Pérez de Quesada no llegó exactamente a La Salina, pero envió a un capitán que se llamaba el capitán Céspedes, y con más de 200 hombres se enfrentaron así con 400 indígenas. Entonces, eso fue una mortandad, fue una masacre terriblemente grande, y el cacique Chinivaque salió derrotado y salió con su pueblo con el rabo entre las piernas, acabado totalmente y sometido por los españoles. Pero además de eso, mi doctor Olano, para terminar ya esa época del siglo XVI, en 1591, el Pedro Daza, el gobernador de la capital de la provincia de Casanare, que se llamaba Pedro Daza, tenía la ciudad de Santiago de las Atalayas, y en la ciudad de Santiago de las Atalayas había esclavizado a una tribu que se llamaba la tribu de los Cusianas, la tribu de los Cusianas, y en 1591 había un cacique hacia el lado de Maní, allá en el poblado de Maní, que se llamaba el cacique Manirú. La gente dice que Maní proviene actualmente, el nombre de Maní, de ese poblado, del maní forrajero, pero no es cierto. Maní es un apocopamiento del nombre Manirú, que es el nombre del cacique que derrotó a Pedro Daza, porque el cacique Manirú ordenó incendiar la ciudad de Santiago de las Atalayas, recuperar los ganados y liberar a los indígenas. Entonces fueron el cacique Manirú, envió al capitán Manirú, al capitán Guacaramo, y ellos fueron con los indígenas y incendiaron la ciudad de Santiago de las Atalayas, recuperaron los ganados y liberaron a sus compañeros indígenas. Y podríamos seguir contando muchas otras historias. Pero tenemos que hacer una pausa, maestro, para seguir con este diálogo interesante y volver a hablar sobre el cacique Manirú y sobre su obra. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado desde el Yopal es el maestro Delfín Rivera Salcedo. Maestro, para muchos de nosotros la literatura llanera es desconocida. Antes de hablar de ciertas obras significativas, quisiera que nos hablara, entre otras, del corrido, de la copla y del joropo. La música llanera es un compendio
de toda la mezcla de las tres razas que conformaron la subraza llanera, la indígena, la blanca y la negra, ¿sí? Pero el corrido entonces el corrido llanero joropo recio es en su estructura, en su exposición, plantea un reto con la armonía de los plantea un reto con la armonía de los versos, y además de eso, esos versos tienen como objetivo plantear los relatos de nuestras más profundas tradiciones. Es decir, que nosotros estamos permanentemente contando nuestras historias de tradición oral, porque estamos permanentemente componiendo. Los llaneros es un poeta por naturaleza. Dentro de las composiciones que nosotros hacemos en el corrido tenemos toda la tradición oral. Es la música, la tradición oral musicalizada. Entonces tenemos nuestras historias, nuestros mitos y las leyendas, los cuales muestran un contenido cultural muy importante para los llaneros y para los visitantes. Por ejemplo, son famosos los corridos de Florentino y el Diablo, que es un corrido que nos muestra la lucha entre el bien y el mal, y además de eso siempre gana el bien. El corrido de los Hurtado en Trinidad es un corrido muy importante que muestra una lucha entre el campesino y las fuerzas del orden, del DAS, ¿sí? El corrido de Juan Machete. En fin, por ejemplo, en Casanare, doctor Olano, en el Caño del Bururo, allá en la vereda donde yo vivía, en la vereda de la Reforma, había un señor que se llamaba don José Castañeda, y él cantaba los corridos del dispute de las frutas, el alegato de los colores y el corrido del indio, de los cuales habían coplas muy interesantes, de las cuales podríamos decir unas estrofas. Por ejemplo, en el corrido de las frutas decía: las frutas con gran porfía formaron argumentar que a quién se podría dar el don y la señoría. La guanábana decía que a todas las despreciaba, que ella en los campos estaba y en los jardines vivía. Estando hablando del corrido de los colores, miren esta copla. Estando cuatro colores en gran argumento un día, blanco, negro, colorado, el azul los combatía. Salió el blanco muy ufano, el azul los combatía. Salió el blanco muy ufano, diciendo: soy el primero, de mi color es el velo que ponen en el sagrario. Y en fin, podríamos seguir declamando coplas de los corridos que hemos venido rescatando, porque hay corridos que son actuales, de la época actual, pero también tenemos corridos muy viejos, como el corrido de las frutas, el corrido de los colores, en fin. Esa es una institución supremamente importante. De la copla, ¿qué puedo decir? Que la copla es una composición poética en donde el desafío, el reto y la confrontación son constantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos coplas, todo se hace en verso. Entonces, por ejemplo, en los pasajes llaneros, que son los cantos de amor, nosotros podemos venir a plantear que los coplas de pasajes son las coplas románticas, ¿no? También podríamos decir entonces que las coplas también están en el contrapunteo, en el corrido, en el joropo. Necesito ampliar esto. En el joropo tendríamos la posibilidad de que nosotros pudiéramos decir las coplas. Entonces, la copla finalmente tiene mucho arraigo popular en la literatura oral de Casanare y de los llanos, ¿sí? Por ejemplo, un corrido cantado que nos daban a nosotros hace muchos años en Nuchía y en Casanare, un corrido escrito por don Guillermo Díaz Estrada, en Nuchía decía lo siguiente:
8 de diciembre en Támara y Nochebuena en Uchía, el 6 de enero en Manare y el 20 en la Cofradía, Candelaria en Orocué o en Santa Elena de Upía, luego a Pore o a San José, patrón de la pobrería, 20 de julio en Moreno con buenos gallos de cría y en agosto a Trinidad a calmar tanta sequía, 12 de octubre a La Chapa a colear con valentía y luego a la Soledad a Chire o a la Vigía, después para Los Angelitas con baile hasta el otro día a Manillo, a Veladera, Maporal o La Porfía. Es un corrido sobre las festividades de Casanare. Es un corrido que nos muestra a nosotros cómo éramos nosotros de expresivos en frente a la iniciativa de las fiestas populares. Eso podríamos hablar de la copla. Entonces la copla tiene lo repentino. Hay una expresión, una forma popular del folclore llanero que es el contrapunteo. En ese contrapunteo es donde más se ve lo repentino de la copla, es donde se ve el reto, desde donde se ve la confrontación, porque son 3, 4, 5, 6 copleros que se enfrentan para decir a través de la copla temas específicos con terminaciones poéticas definidas. Entonces, pero el corrido, la copla, hacen parte de del gran cuerpo que nosotros llamamos el joropo. Mi doctor Olano, el joropo yo lo podría decir que es la expresión artística y cultural más acabada del hombre llanero y la que nos ha representado con dignidad en todos los escenarios nacionales e internacionales. A los llanos se les conoce más por el joropo que por su riqueza y por su historia. Realmente lo de la historia está un poco abandonada, pero lo que sí podemos decir es que el joropo ya hemos ganado un Grammy, ya Walter Silva está postulado ha sido 2 veces postulado para ganar otro Grammy. Cholito Valderrama es quien nos ha representado con mayor dignidad a los casanareños en cuanto al joropo. Pero el joropo es, podemos hacer referencia que es un aire musical popular que identifica y distingue al hombre ganadero de los llanos. En la constitución del joropo, pues están todas las expresiones culturales de la raza costeña, de las indígenas y de los blancos. Sin embargo, mire que hay una cosa importante, el joropo nos identifica en su golpeteo, en su ritmo, con el galopar de los caballos. E incluso, como decía Carlos Marx, las manifestaciones culturales de los pueblos son la expresión de la producción que se desarrolla en esas regiones. Entonces, por ejemplo, nosotros somos ganaderos y siempre el joropo arranca con un leco, es decir, un grito que estamos haciendo, y ese grito es el que generalmente se dan en las ganaderías, que fue extraído desde las ganaderías para implementarla en la canción del joropo. Entonces uno comienza, ajá, y cuando uno está guerreando ganada, ajá, es el japeo. En fin, son cantos, son expresiones populares que nos dan a nosotros la plenitud para poder desarrollar una expresión cultural como el joropo, como el canto. Pero además de eso, se estableció plenamente que el arpa llegó a Colombia, llegó a los llanos en el año de 1722, lo trajeron los jesuitas que venían a fundar, a conseguir pueblos, 722, 2 años antes de la fundación de Trinidad como misión, en la reducción de San Regis, o sea, a orillas del río Guanapalo, que antes fuera de la jurisdicción de la parroquia de la Santísima Trinidad del Pauto, y hoy es del municipio de San Luis de Palenque. Entonces, para redondear, el joropo, entonces, como identidad de los llaneros, se encuentran implícitas la lengua, la concepción del tiempo y el espacio, el lenguaje simbólico del individuo y las relaciones del ser humano en el medio ambiente. Por ejemplo, Malek Chabel afirmaba que la lengua es un vehículo, que ella tiene sus lógicas de transmisión, sus propias estructuras y sus impregnaciones afectivas y emocionales. Y comprender la lengua de un pueblo es poseer el hilo de Ariana que conduce a su alma. Desconocerla es el mejor medio de efectuar de él un conocimiento solo superficial. Entonces, si nosotros queremos indagar, doctor Olano, sobre la riqueza lingüística que se da
la tenemos que buscar en las canciones populares del joropo. Es en el joropo donde están las mejores expresiones, porque allí no escriben los escritores. El joropo está escrito por los campesinos, por los llaneros de a pie, por la gente que conoce realmente los usos y los materiales con que se elabora la ganadería. Entonces es el joropo, en las canciones del joropo, es donde mayormente encontramos riqueza lingüística sobre los llanos. Entonces nosotros, por ejemplo, podremos decir que el origen del canto criollo, al igual que las canciones populares en España y Alemania, se remontan a la construcción de nuestros cantos populares y más especialmente a los cantos de ordeño y de vaquería. O sea, cuando el llanero comienza a rear o quiere tranquilizar el ganado, tiene que recurrir a coplas y a cantos para realizarlo. Vamos a una pausa en la pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a la pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Síganos en nuestras redes que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Estamos hoy hablando con el maestro Delfín Rivera Salcedo desde el Yopal. Estamos hablando de las tradiciones y la historia del llano casanareño. Nuestro rector, que es del Casanare, también para él un saludo muy especial. Maestro Delfín, hay grandes novelas de la literatura llanera y quisiera que habláramos muy sintéticamente de cada una de ellas, del soberbio Orinoco, de la vorágine, Llanura, Soledad y Viento, Relatos Pauteños, Manuel Pacho, el doctor Navascués y Corazón de Oro. A ver, doctor, Casanare es una tierra que embruja y da poesía a quien llega. Los paisajes, sus leyendas, sus mitos, toda su ambiente proporciona al habitante de la llanura una posibilidad para conocer y para escribir. Y por eso es que, por ejemplo, han habido grandes escritores. El soberbio Orinoco fue escrito por Julio Verne. Esa es una novela que deberían leer en las universidades porque nos da una visión de lo que Julio Verne conoció frente a lo que son las llanuras, son el río Orinoco y son la llanura colombo-venezolana que están al lado y lado del río Orinoco. Es una novela supremamente importante para la literatura de los llanos. Pues seguíamos, por ejemplo, con el doctor Navascués, doctor Olano, que es la novela que que está siendo objeto de estudio este año en el Coloquio Nacional e Internacional de la Literatura Triniteña, y ese doctor Navascués fue escrito en el año de 1904 por el padre Pedro Favo, el gran lingüista español, Fray Pedro Favo, y fue premiada en Madrid, España, en el año de 1912. Miren cómo sí tenemos una literatura que no se conoce. Posteriormente, en el año de 1912, el padre Fray Pedro Favo escribió otra novela que se llama Corazón de Oro, también una obra muy importante. En la primera novela nosotros encontramos una serie de costumbres casanareñas y un léxico dialectal y un léxico que nos permite y unas construcciones poéticas que no se conocían y que nosotros desconocíamos. En otra novela, por ejemplo, podríamos hablar, ya estamos en 1912, José Eustacio Rivera llega a Casanare en el año de 1918 y comienza a escribir también, José Eustacio viene a una repartición del hato más importante de los llanos en ese entonces, que se llamaba el hato de Mata de Palma, que era dueño don Ramón Oropesa, un venezolano que había venido a establecerse en las llanuras de Trinidad, y ahí entonces murió don Ramón y José Eustacio viene a la repartición. Ahí en esa repartición José Eustacio conoce unas historias, como la historia de Isabel Dorsonville, la señora que le contó a José Eustacio Rivera su tragedia de haber quedado embarazada en esa época, comienzos del siglo XX, y José Eustacio fue recopilando información de tal forma que finalmente cuando sale de los llanos
llega a Sogamoso, comienza a escribir la novela La Vorágine. La Vorágine consta de dos partes, la primera habla sobre el llano y la segunda habla sobre la selva. En La Vorágine, en la primera parte de los llanos, tiene como importante poder que todos los accidentes geográficos y los apellidos que aparecen en esa parte de la novela son apellidos triniteños, el Cova, el Barrera, son apellidos triniteños, el Jaspe, y además de eso las figuras, los accidentes geográficos igualmente. Pero es una obra que fue escrita teniendo en cuenta la llaneridad, el léxico, el léxico que existía en esa época, fue escrita, es una gran novela que también debemos leerla por la importancia de José Eustacio Rivera en el ámbito de las letras latinoamericanas. Y además de eso tenemos otras novelas. Trinidad, por ejemplo, alguna vez don Manuel González Martínez, que es un sogamoseño, se formó en el hato de Mata de Palma en Trinidad y allí después salió, se convirtió en escritor, llegó a Caracas, le pagaban porque escribiera en los periódicos y después volvió a Trinidad por invitación del doctor Manuel Abella Chaparro, y Manuel Abella Chaparro lo llevó a Trinidad porque Manuel tenía 3 atos, él era miembro de la Academia Boyacense de Historia y iba a trabajar a Sogamoso o a Tunja y se devolvía a pasar vacaciones a Trinidad en el ato del Milán en los atos que él tenía. Y entonces se llevó a Manuel González Martínez, y Manuel González Martínez duró 2 meses en Trinidad, vio las quemas del pasto, vio cómo acababan con el ganado, cómo acababan con los animales, con la fauna y con la flora, y decidió escribir la primera novela de importancia en América, que sobre una novela ecológica. Y es una fábula importantísima leerla, se llama Llanura, Soledad y Viento, que fue objeto de nuestro estudio el año pasado en el Coloquio Nacional e Internacional de la Literatura Triniteña. Pero tenemos otra novela muy importante que es Manuel Pacho. Manuel Pacho es la novela que también escribió Eduardo Caballero Calderón. Eduardo Caballero Calderón estuvo en Trinidad recién pasada la violencia y tuvo contacto con los exguerrilleros. Los exguerrilleros le contaron a Eduardo Caballero Calderón toda la tragedia, cómo habían quemado Trinidad, cómo habían quemado los atos, cómo habían bombardeado. Y Eduardo Caballero Calderón, en un tiempo récord, en 2 meses, escribió Manuel Pacho. Él dice, sí, Eduardo Caballero, que es una novela que era su mejor obra, yo la considero como la mejor obra. Habla de los llanos, habla de Casanare, habla del Pauta, habla de Trinidad, habla de Orocue, habla de Yopal, y enmarca la violencia, pero sobre todo rescata la personalidad de los llaneros y las creencias de los llaneros frente al olvido en que hemos estado. Es una novela supremamente importante. Entonces, nosotros los triniteños y los casanareños, los llaneros, tenemos una riqueza invaluable en la literatura que se desconoce y que las universidades deberían indagar sobre esa literatura y comenzar a escribir lo que estamos haciendo con escasos recursos nosotros en el coloquio, y que gracias a Dios hemos contado con gentes muy avesadas y muy importantes, muy capacitadas en la lingüística y en la literatura, como el doctor Olano y los miembros de la Academia de la Lengua, como el doctor Mariano Lozano Ramírez, y otros muchos más que no voy a nombrar ahora, pero que la literatura nuestra es una literatura que se basa en los oficios, en la tradición y en la cultura de nuestras costumbres. Entonces yo invito aquí desde este medio a que leamos la literatura llanera. Invito a los llaneros, al señor rector de la Universidad Gran Colombia, a que ojalá, ya que hemos dado este tema, este poco de novelas, sería importante que se estableciera en la Universidad Gran Colombia la cátedra de la literatura llanera y pudiéramos impulsar todo el conocimiento que se ha venido desconociendo en la literatura universal frente a los llanos. Maestro Delfín, antes de pasar a una pausa, quisiera preguntarle cómo se ha venido desarrollando el Coloquio Nacional e Internacional de Literatura Triniteña.
y si este año va a ser presencial o virtual. A ver, doctor Olano, nosotros, usted lo sabe, ha asistido ya a dos coloquios. Hemos venido, primero el coloquio se origina en un acuerdo municipal que crea el Día de la Literatura Triguiteña, que lo crean en honor al nacimiento, al natalicio mío, y entonces me encargan posteriormente de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a organizar el Día de la Literatura? Y se nos ocurrió a un grupo de amigos que podíamos hacer un coloquio sobre la literatura que ha tenido origen en inspiración en Trinidad. Y entonces comenzamos a organizar eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros convocamos, yo soy el presidente académico del coloquio, entonces escojo una novela definida sobre la historia, sobre Casanare, y que haya tenido que ver con Trinidad, y la envío a los académicos que escojo también para que participen en ese coloquio. Entonces, cada quien tiene asignado en su lectura una temática. En el caso suyo, doctor Olano, se ha especializado en los refranes de Manuel Pacho y en los refranes de Llanura, Soledad y Viento, y ahorita va a ser en los refranes encontrados en el doctor Navascués. Entonces, en el caso del doctor Mariano Lozano, por ejemplo, que es lingüista, que es dialectólogo, él se ha encargado de recuperar el dialecto encontrado en esas palabras, el habla llanera en esas novelas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Manuel Becerra Wisner, que es miembro de la Sorbona de París, estudiante doctor de la Escuela de Artes de Versalles en Francia. Entonces él asistió y escribió el año pasado un artículo sobre la arquitectura llanera encontrada en la novela Llanura, Soledad y Viento. Y así vamos hablando, entonces cada quien le asignamos una ponencia específica para que no haya repetición en la temática. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, al final, después de que se ha hecho el coloquio, se recogen las ponencias, se edita un libro que se entrega al año siguiente. Ya hemos publicado 4 libros, este año tendremos el libro de Llanura, Soledad y Viento editado, con las ponencias de eminentes investigadores sobre la literatura, la lingüística, la antropología. Hemos contado con el antropólogo Virgilio Becerra de la Universidad Nacional, con la doctora Constanza Moya, que ella es especializada en metáforas, ella es lingüista también. En fin, con muchas personalidades del ámbito académico hemos contado, y eso es lo que nos ha permitido que el coloquio haya cogido vuelo. El coloquio ya es muy importante porque van estudiantes de la Universidad Nacional a presenciar el coloquio, van estudiantes de la Universidad La Salle, de la Universidad Distrital, de la Universidad Externado de Colombia. Un ejemplo, por ejemplo, doctor Olano, yo no sé si se acuerda de usted de Laura Chaparro Rojas, una niñita que estaba estudiando antropología en la Universidad Externado de Colombia y ha ido casi a todos los coloquios. Ella llega ya por su cuenta a conocer, y en uno de esos coloquios me dijo, estoy tratando de hacer la tesis, yo no sé sobre qué tema. Le dije, pues hágala sobre el hato de Mata de Palma. Y gracias a Dios se acaba de graduar este año, me acaba de decir, con una tesis sobre Mata de Palma y otros fundos, y Ana Mata de Palma y el Monte, algo así es el título de la tesis de grado. Entonces, mire cómo ese coloquio ha llevado a que la gente escriba sobre Casanare, que recupere la información para que podamos, no solamente que nos vean como la alcancía, como el Fondo de Ahorros de Colombia, sino que nos vean con la sensibilidad, con la importancia de la literatura y con la importancia de nuestros versos, que es lo que queremos. Nos vamos a una pausa para regresar al segmento final en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos al segmento final de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nuestro invitado de hoy desde el Yopal, el maestro Delfín Rivera Salcedo. Maestro, hace más de una década usted expresó en una entrevista que en el propio llano
no hay espacios para que los llaneros conozcan su historia regional y su literatura. ¿Cómo surgió la Academia de Historia Ramón Nonato Pérez, el Tigre, y quién fue este personaje para que los colombianos lo conozcan? Pues doctor, lo que pasa es que nosotros sí hemos estado abandonados, o sea, nosotros aquí no tenemos centros de investigación. Para nosotros poder escribir, yo me demoré 30 años escribiendo el libro El Tigre, Ramón Nonato, porque no hay fuentes, no hay centros de investigación y la información, gracias a hasta ahora al Internet es que estamos empezando a poder adquirir la información desde sus fuentes primarias. Pero la verdad es que no tenemos documentación en Casanare para poder escribir. Primero. Segundo, los pocos escritos que se hacían, las pocas investigaciones que se daban, no se apoyaban por el gobierno departamental ni el gobierno nacional. Entonces nos tocaba a nosotros con nuestros propios esfuerzos hacerlo. En Boyacá, por ejemplo, la Academia Boyacense de Historia tiene una condición que es de resaltar, que es que allá es, creo que la academia que mayor producción bibliográfica tiene en el país. Y entonces, pues los investigadores que hacían, ir a la academia y en la academia les proporcionaban la posibilidad de publicar sus escritos. Nosotros no. Entonces lo que hicimos, ¿qué fue? Nosotros lo que hicimos con la academia es que vimos que pues no tenemos espacio en ninguna parte y entonces nos tocaba era tener nuestro propio espacio. Entonces así, teniendo en cuenta el bicentenario, habíamos propuesto nosotros desde el 2018, habíamos creado ya el Centro de Historia Ramón Nonato Pérez, porque Ramón Nonato Pérez es el héroe más importante que tienen los llanos de Colombia. Entonces, y decidimos el pasado 20 de julio crear la academia, voy a pasar de Centro de Historia, después de una serie de boletines académicos que habíamos publicado, pasamos a ser Academia de Historia, que es de la que usted hace parte hoy en día. Entonces, ¿quién fue Ramón Nonato? Ramón Nonato Pérez es un hombre que fue, era un mestizo, hijo de indígena casanareña y de nieto de encomendero español. Ramón Pérez había sido, el abuelo de Ramón Nonato Pérez había sido encomendero de las minas de plata en Santander. Con la quiebra de las minas de plata, entonces ellos tuvieron que convertirse a ganaderos y a tabacaleros en la región de Santander. Y ahí es donde empiezan a producir elementos de cuero, sogas, sillas, zamarros, chamarras, y tuvieron que buscar un sitio para poder vender eso, y fue los llanos de Casanare, pero el pueblo más importante de la ganadería en ese entonces era Trinidad. Entonces llegaron a Trinidad y el señor Ramón Pérez, padre de Ramón Nonato, se enamoró de una indígena y se casaron y él, ahí nació Ramón Pérez hijo. Ramón se llamó Ramón Nonato porque cuando nació Ramón Nonato, la mamá indígena, por ser el niño tan grande, falleció en el parto. Entonces, en esa época, a quienes morían o tenían dificultades en el parto, se le llamaba Nonato. Entonces, por eso el cura le puso Ramón Nonato Pérez. Pero Ramón Nonato Pérez, entonces lo crió la abuela, aprendió 14 lenguas indígenas, se convirtió, como era dueño de hato, pues tenía poder económico, pero además de eso lo llevaron a estudiar a Pamplona los 3 primeros años de primaria elemental y se convirtió en el hombre más culto, porque con tercer año de primaria en una parte donde hay 25,000 personas y casi todas ignorantes, pues era un hombre supremamente culto. Entonces, él fundó el ejército de los llanos con Francisco Olmedilla y Juan José Molina en la villa de Arauca en agosto de 1811, o sea, un año después del grito de independencia, ¿sí? Fundaron el ejército de los llanos y ya en 1812 Ramón Nonato era capitán, ya ascendió y fue ascendiendo. El 31 de octubre de 1815, en la batalla de Chire, cuando derrotó a La Torre y a Calzada, Sebastián de la Calzada, con 3.500 hombres que traía Sebastián de la Calzada y Ramón Nonato con 200 hombres,
que le había asignado el coronel Ricaurte. Entonces Ramón Nonato acabó con las huestes españolas y a eso le sirvió a Ramón Nonato para que lo ascendieran a coronel. Ramón Nonato dio 67 batallas, en todas fue considerado héroe, pero él no le hacía caso a nadie. Es una condición indígena, los indígenas no le hacen caso casi a nadie, sino es el que sabe más, a él sí le hace caso, pero a los demás no. Entonces Ramón Nonato se convirtió en comandante militar en Casanare, en la provincia de Casanare, y logró sacar a los españoles de Casanare. Entre el año 1811 y 1817, Ramón Nonato logra la independencia de Casanare, logra sacar a los españoles de Casanare, y hay unas cartas manuscritas que tengo en mi poder, extraídas del Archivo General de la Nación, donde los comandantes, cuando acusan a Ramón Nonato de desobediencia, entonces dicen: a Ramón Nonato Pérez le llamamos nuestro libertador. Es decir, que en el año de 1817, antes de haber venido Santander y antes de llegar Bolívar, a Ramón Nonato Pérez le llamaron el libertador de Casanare. La provincia de Casanare en esa época hacía parte del Meta, Casanare, el Bichada, Arauca y el Orza venezolano. O sea, era una parte inmensamente grande, pero le llamaron a Ramón Nonato nuestro libertador. Por eso nosotros decimos que Ramón Nonato es el libertador de la provincia de Casanare. En honor a ese, bueno, y fue el comandante general el 20 de julio de 1819, fue ascendido a ser comandante general de la caballería patriota antes de llegar a la batalla del Pantano de Vargas, solo que tuvo un accidente, lo accidentó un caballo. Amansando el caballo se accidentó y se reventó por dentro y entonces ya no pudo participar en la batalla del Pantano de Vargas. Sin embargo, el general Bolívar tuvo que poner a Juan José Rondón, que era uno de los súbditos de Ramón Nonato, para que dirigiera la pelea. Los que estuvieron en el Pantano de Vargas fueron los lanceros que estaban, la escuadra que estaba, era la guardia personal de Ramón Nonato Pérez. Entonces Ramón Nonato Pérez es el gran libertador de Casanare, y es un hombre al que hay que hacerle el honor, hay que recuperar las cartas, las historias, toda la investigación que podamos hacer sobre ese gran hombre que fue un casanareño digno con el cual se deben escribir las páginas de la historia. Por eso nuestra academia, doctor Olano, se llama Ramón Nonato Pérez. Maestro, nos queda un minutico para hacerle otra pregunta. Usted es el autor del himno de Agua Azul, del himno de Trinidad, pero también es el autor de 24 libros, pero dentro de ellas de un libro sobre el patriarca del Casanare, don José María Tobián, pedagogo, jefe civil en la Guerra de los 1000 días, notario de Nunchía y prefecto del Casanare. Muy resumidamente, ¿quién fue este personaje también para la historia de Colombia? A ver, una claridad, doctor Olano. No, de Agua Azul no soy el autor, el de Trinidad sí soy el autor del himno, porque si no mi amigo Eduardo Mantillo Trejos, que es el autor del himno de Agua Azul, se va a incomodar. Entonces es importante hacer esa claridad. Don José María Rivera Tobián fue el primer hombre que enseñó en Nunchía, pasada la Guerra de Independencia Nacional. Él estableció un colegio que se llamaba el Liceo Casanare, donde sus grandes amigos de la Academia Boyacense de Historia, Centro de Historia de Tunja, venían a dar cátedra. Don José María Rivera Tobián fue creador de la Academia del Centro de Historia de Boyacá, que hoy es la Academia Boyacense de Historia. Además de eso, lo más importante que hizo don José María Rivera Tobián fue haber recuperado cerca de 1000 nombres de soldados que participaron en la Guerra de Independencia Nacional. Él cogió los archivos de Nunchía y en el haber militar, que era lo que había que pagarle al soldado por haber participado en la Guerra de Independencia Nacional, con ese haber extrajo los nombres y los lugares de origen de los soldados y los coroneles y los tenientes que habían participado en la Guerra de Independencia Nacional. Él extrajo los testamentos
de Juan José Molina, Juan Nepomuceno Moreno y otros grandes héroes de la Guerra de Independencia Nacional. Don José María Rivera Tobián entonces fue un gran hombre, escribió, fue el primero que se atrevió a escribir algo sobre lingüística, sobre Casanare, escribió un diccionario que se llamaba Diccionario Casanareño, lo dejó hasta la J, pues no lo terminó, pero él tenía la condición de poder inventar las definiciones. Por ejemplo, para finalizar mi intervención decía, anémicos, y echaba una historia, contaba una historia, entonces decía, cuando estaba el doctor Servio Tulio Acosta, de prefecto de Casanare, el señor, había un borrachito, y el policía, el jefe de la policía le dijo, vayan, guarden en el calabozo a ese borrachito que está molestando. Y entonces fueron 4 señores policías y dijeron que vamos a llevarnos al palúdico. Entonces empezaron a llevarse al palúdico y no fueron, entre los 4 no fueron capaces, tuvieron que llevar 8 policías para que lo pudieran encarcelar. Y entonces el comandante del policía le dijo, y bueno, ¿y cómo le fue con el palúdico? Entonces le dijo que casi no somos capaces con la batahola del palúdico. Digo, pues ese palúdico, gracias a ese palúdico, es que Colombia fue liberada del yugo español. Entonces, ¿cómo le fue con el palúdico, doctor Olano? Pues muy bien, maestro, nos quedó faltando todavía hablar, pero será dejarlo también para la investigación de nuestros televidentes sobre su tesis del léxico dialectal de la ganadería con María Isabel Vaca. Estuvo precisamente acá en la pizarra y quiero agradecerle al maestro Delfín Rivera Salcedo. Su paradigma de investigación ha sido, entre otros, la historia y la tradición oral con el fin de comprender e interpretar los sentidos que sobre el lenguaje y la literatura, al igual que los acontecimientos cotidianos, poseen los pueblos y en especial el Casanare. Hasta aquí La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.